Bueno, hola, buenas noches a todos. Soy Carlos, el responsable del blog, del canal de YouTube y del grupo de Facebook en defensa del tranvía. Bien, ayer estuvimos comentando muchas cosas y la verdad es que resulta que estos los vídeos es mucho más práctico que no hacer ni cortos ni cosas por el estilo. Me gusta, estoy generando afición a esto y lamentablemente creo que es un poco tarde para esto, pero bueno, ya que estamos en el plan, pues lo haremos más seguidamente. Bien, hoy quisiera comentaros un tema importante. A ver, ¿cómo os explico yo esto? La diferencia y la evolución tecnológica de lo que son los tranvías antiguos, los que eran de madera, con madera y hierro pesantes, que iban a 30 kilómetros por hora, muy pesados, como el tranvía Blau, por ejemplo, y los tranvías que son considerados como un metro ligero en actualidad, que son los que están hechos con fibra de carbono, nunca mejor dicho, son los que tienen piso bajo, hacen un poco menos de ruido que los antecesores antiguos, y que los antiguos, evidentemente, pues la accesibilidad no es que sea muy grande porque hay 3 escalones. Eso fue casi, se puede decir que hasta los tranvías de los años 50 veo que el tema funcionaba por ese mismo patrón. O sea, que los minusválidos no se tenían en cuenta como ahora. Gente con silla de ruedas, gente que va con bastón, gente mayor, etc. Bien. Pero hoy os quería comentar un tema importante. Y el tema importante es el tema de las señalizaciones y el tema de lo que son las cosas tecnológicas de hoy en día. Veréis, técnicamente, los tranvías antiguos con los modernos, aparte del propio vehículo en sí, que las mejores tecnologías que hay, las comodidades que los modernos tienen, el aire acondicionado y toda la historia esta y la comodidad que los otros no tienen, porque los otros eran de madera y los asientos eran de madera y eran incómodos, pero se consideraba que nosotros, a pesar de estar por la ciudad, pues eran trayectos cortos. No es un trayecto que en plan de decir, bueno, pues voy a estar una hora sentado en el puñetero tranvía. Entonces, bueno, en las comunidades precisamente no es que pensaban eso, además hace bastante más ruido. Si alguno ha viajado en un tranvía antiguo de estos o ha viajado en tranvía blanco como lo he hecho yo, pues evidentemente se acordará de esos ruidos que pegaba cuando arrancaba, ¿no? Algo así porque pues no para hacer lo que entendáis. Un poco en plan onomatopeya. Bien. Los antiguos les pasaba eso. Y a los modernos lo que les pasa es que cuando arrancan es que arrancan. Un tren. Y frenar tiene más frenada. Más tiempo y necesidad y de espacio los antiguos que no estos. Porque los modernos, evidentemente, la seguridad que se instaló y se, digamos, evolucionó a una seguridad importante. Por ejemplo, que el tiempo de frenada pues, es bastante menor que no los antiguos. Cuando se frena de golpe, evidentemente, sabéis que esto es como lo que se aprende de la física, ¿no? La inercia. ¿No? Cuando tú estás sentado de pie en un tranvía y de repente un coche y de repente tienes que frenar y frenar seco con las ruedas que dejas la marca en el asfalto, pues evidentemente siempre te vas para adelante, pues también vas exactamente igual. Lo único que te vas para adelante, nunca acabas de bueno, de poderte agarrar bien, porque ni joven, ni viejo, ni niño, ni no niño, ni perro, ni gato, ni loro, o sea, es decir, en tranvía cuando tienes que frenar de golpe, pensad que son casi todos los buggies del tranvía de ruedas. Los buggies son las piezas de 4 ruedas, ¿vale? Que van debajo del tranvía. Y todo eso se bloquea. O sea, el tranvía, técnicamente, cuando pueden frenar de golpe, pensad que se desliza. Entonces, ¿vale? Y la suerte que se tenga que no descarrile. Descarrile, porque se pone eso se desbocado y se iría a parar contra muro, farola, coche, lo que se le ponga por el medio. Creando más follón. Entonces, claro, pues eso hay que tener en cuenta. Y el tranvía moderno, además, tiene un botón rojo, ¿vale? Es un punto que le llaman hombre muerto. Es decir, si el conductor se encuentra mal y eso está en marcha, pues apretando eso, el conductor, aunque se desmaye, el tranvía se va a frenar con esa inercia, por supuesto, y se queda parado donde está. Con ese punto muerto, desde la central, desde el control, saben perfectamente que ese conductor no está en condiciones y, por tanto, acuden con otro conductor a donde está ese vehículo, que lo tienen completamente identificado y señalizado, para que lleve el tranvía a la siguiente parada y bajen a la gente, claro, evidentemente. O baje a la gente de donde está y continúen la ruta y que la gente coja el siguiente tranvía. También
Son situaciones que los tranvías antiguos, por ejemplo, eso no pasaba. Los tranvías antiguos tenían, eso sí, un sistema mucho más fácil de manejar. ¿No? Una cosa así como especie de, exacto, aquí o para allá, una palanca aquí, para allá. Esto es una palanca que va, digamos, de arriba abajo. Cuando vas arriba, pues vas a acelerar. Cuando vas hacia abajo, se desacelera y frena. Entonces, bueno, lo he dicho, los tranvías en las curvas no giran. No hay un volante que vayas a estar girando como un coche cuando hay la curva tengas que girar. No, el tranvía no gira. Lo que tú haces es que las ruedas cuando llegan a la curva, como la vía hace curva, las ruedas en sí ya serán obligadas a esa curva. Pues la curva hay que hacerla con poca velocidad. No hay que hacerla con mucha velocidad porque pasa lo que pasa y después tenemos lo que tenemos. En los antiguos también pasa lo mismo. En ese aspecto, uno y otro están iguales. Y claro, lo que están iguales también es en el tema de la arena. Lo de la arena es muy curioso, porque la arena es un cajón que está debajo de los asientos del tranvía moderno y en el tranvía antiguo está debajo de los asientos igual. Es un cajón que se llena con arena de playa. ¿Por qué arena de playa? Porque esa arena cuando se echa, que el conductor lo puede hacer tranquilamente desde arriba, cuando se echa esa arena lo que hacen las ruedas es adherir las ruedas. O sea, si la vía, por ejemplo, en una subida resbala la rueda y el tranvía no se adhiere completamente y puede haber riesgo de que de marcha atrás se vaya para abajo, eso que hace la arena es justamente adherir el tranvía a la vía. De tal forma que el tranvía queda adherido y puede hacer la subida, la cuesta arriba, sin ningún tipo de problema. Y en los otros tranvías modernos, en la actualidad, que no hay tantas curvas y tantas historias, pero si las hay, es exactamente lo mismo. Ese depósito, evidentemente, antes de arrancar el tranvía hay que saber si está, si no está. Si está ese depósito lleno, pues se tiene que llenar antes de arrancar. Y si no, pues no. Realmente es muy curioso el tema de estos tranvías. Si empiezas a comparar unos y otros, la evolución tecnológica es bastante grande. Por supuesto, ya el método de fabricación de unos a otros varía muchísimo. Se mejora bastante las cosas, ¿no? Evidentemente, por supuesto, claro, como en todas partes. La evolución que tuvieron unos y la evolución que tuvieron otros, pues también implica muchas más cosas, porque, claro, estamos hablando de que son décadas. Por ejemplo, el tranvía de Barcelona con el tercer carril, que no es que lo hayan puesto aquí, lo han puesto en muchos sitios, Alstom, que es una fábrica francesa de fabricación de tranvías y trenes, eso es una investigación que llevaron a cabo durante muchísimo tiempo. Y lo siguen teniendo como una especie de secreto absoluto, que nadie sabe nada, y que cuando nosotros visitamos las cocheras de tram en Sant Just Desvern, es una parte que no nos enseñaron. Porque el secreto estaba justamente en el taller de reparaciones. El secreto. Que no quisieron enseñar. Está en su derecho. Nosotros somos visitantes, somos expertos, somos aficionados al tranvía, pero no ni trabajamos allí, ni conducimos tranvías. Pero creo que, no sé, en esa visita faltó una visita profunda al gran taller que tienen ahí. Eso es lo que faltó ahí. No en el taller de la puerta, como hicieron, pero profunda, pasarlo. Hay como 5 vías y hay, bueno, pues ahí para tener el tranvía, tú trabajas por debajo, bueno, en fin, todo este tipo de cosas, ponte debajo y pon un tranvía encima, a ver, que tendrá la misma sensación que los mecánicos. Por ejemplo, quizá no es una manera de decir las cosas. También es verdad que, bueno, también eso es una investigación de años, evolución tecnológica, ¿vale? Y lo ofrecen como una cosa, como una alternativa. Porque claro, que hay gente como sibaritas, como digo yo, que en Barcelona son tan sibaritas, que claro, con el tranvía, bueno, vale, se puede aceptar, pero catenario no, porque la visión ahí, el cable aéreo queda como una visión rara. Y digo, bueno, pero tú cuando vas de viaje a Varsovia o vas a Praga y ves un cable aéreo, ¿qué piensas? Muchacho mío, ¿qué piensas si el cable aéreo está por todas partes? En las plazas de esos países, en las ciudades de esas ciudades que te he citado, más Bucarest, más Sofía, más Belgrado, la plaza tiene cable aéreo desde punta a punta de edificio. Y parece una telaraña grande, pero es lo que hay. Porque es una plaza que puede girar el tranvía alrededor de la rotonda o puede irse por diferentes partes. Entonces, claro, a ver, y las cosas han cambiado bastante, como he dicho, porque ahora ya no va de edificio a edificio la catenaria, sino va en un palo en medio de las dos vías. Y circula todo el trayecto en esas dos vías. De hecho, lo podemos ver cuando entra en Glorias, no, cuando sale de Glorias y va hacia a la T4, hacia San Adrián, o va a la T5 o va a la T6 y lo ves enseguida. El cable, ¿dónde está la catenaria? En el lado de la vía. En medio, si hay dos vías, o en un lado,
si hay una sola vía. No hay más. Y todo lo demás son cosas absurdas de la gente. La gente no tiene ni idea. Lo digo claramente, no tiene ni idea. No saben lo que es el tranvía en sí. O sea, creen que... O tienen la versión de los antiguos, los que en Barcelona han vivido con los tranvías antiguos y han subido en ellos. No tiene nada que ver. Esos, que es muy bonito, que hubiera sido muy bonito haberlo mantenido todo eso, con lo que estábamos poniendo ahora con Trump. Es diferente. Trump es un tranvía así. No parte la ciudad en dos. Ni parte la diagonal tampoco. El concepto que se está haciendo con ese tranvía es conectar gente que tenga una posibilidad más de tener un transporte más para dejar su coche en casa. Coche, la moto, lo que sea. Y pedir un transporte público desde donde esté, la población de esas, al centro de Barcelona a trabajar. Un transporte fiable que la lleve a su trabajo y que luego le devuelva a casa. Aparte del autobús, perdón, aparte del metro, aparte del taxi, tenga esa opción más por si quiere tener más. Y yo conozco una amiga que trabajaba en el ayuntamiento, en esta jornada. Trabajaba en la oficina del ayuntamiento en la Plaza de las Glorias. Y ella tiene que hacer todos los días 2 x2 o coger un taxi para ir de su casa a la puerta. Estamos hablando de calle Brook. Coger un taxi que le costaba X dinero hasta llegar a la puerta de la oficina de su casa y volver. Entonces, claro, yo le decía, bueno, siempre hablábamos en coña, que a ella también le gusta mucho el tranvía, por cierto. Y le digo, bueno, yo creo que cuando te jubiles tendrás el tranvía puesto. Y efectivamente, cuando se jubiló, al año que se jubiló, el tranvía ya está funcionando. Ahora podría ir desde la estación de Verdaguer hasta la puerta de su oficina, en las Glorias, andando, porque tiene la parada de las Glorias, y viceversa volver, porque el tranvía no acaba a las 9 de la noche, acaba a las 11. O sea, vamos a ver. Es que estamos pensando muy mal las cosas, y los políticos no hacen otra cosa más que meterse eso y tirárselo como si fuera una pelota de fútbol, a ver si le doy y despierta con el tema. O sea, no. Esto, señores, tiene que acabar. El tranvía no es una arma política, el tranvía es una necesidad y el tranvía cabe por la diagonal, completamente. Y cabe, además, porque tenemos la posibilidad de que vaya en línea recta desde el punto de Verdaguer hasta Francesc Macià en línea recta. Que la única curva que va a tener, fijaos bien lo que os digo, la única curva que va a tener será cuando llegue a Francesc Macià, porque va a la rotonda que pusieron ahí en medio. Salvo eso, que va a hacer como una S, como lo mismo que hicieron en el Paso de San Joan con el monumento de Verdaguer, que todo el mundo decía, no, claro, se van a cargar porque va a pasar la vía por medio. No, recordarlo siempre, los monumentos no se mueven de sitio. Las vías lo rodean y si se puede, pasa el tranvía por el medio. Si el momento es un puente, por ejemplo, un puente de esos romanos, el tranvía pues sí cabe en el arco del medio, por el medio pasa. El momento no se tiene que mover, no se tiene que tocar nada. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, así estamos. Y con esto, bueno, pues de momento las novedades son pocas, la verdad. A nivel político, que siguen hablando de que van a hacer más obras y más obras y más obras. Lo de la línea del Vallès, de los ferrocarriles catalanes, autonómicos, perdón, que evitará que la gente pues tenga que salir de Plaza España e ir a Plaza Cataluña para coger irse al Vallès, ya no hará falta porque pasan unos trenes y otros pasarán por un túnel. O sea, que la Plaza Cataluña pues no será el final, como se habla, me imagino yo. Vamos a pensar eso. Y bueno, de cara a los ciudadanos, pues bueno, pues es un transporte más dentro de Barcelona, un metro más, aparte del metro en sí, con las líneas que ya lleva, y las ampliaciones que están haciendo. Y están haciendo que llegue el metro al aeropuerto, porque es una cosa, reivindicativamente, que yo tengo que decir que eso es una cosa que tenía que haber pasado ya hace tiempo. Lo mismo que con la puñetera Renfe para llegar al aeropuerto. Porque eso es francamente asqueroso lo que hay ahora. Es realmente una vergüenza. Y ese puente que va desde la estación de tren al aeropuerto, que es un puente que va por encima, que se cae. O sea, cualquier día va a pasar alguien y se va a desplomar todo para abajo. Que ese puente lleva ahí, desde que yo tengo conocimiento de conciencia y cuando yo cogía los aviones para ir a Santiago de Compostela. O sea, ese puente estaba ahí, lo han repintado y ahora no sé si le han hecho remaches para que se aguante, o tiene goteras, o tiene grietas, no sé. En fin. Yo quiero hablar de mis tranvías, que mis tranvías son más importantes que todos los trenes y que todo lo demás. Y
incluso que mi vida propia. A ver, claro, podemos hablar de muchas cosas. El tranvía en sí representa no un atraso, como dice mucha gente, porque mucha gente dice, no, claro, esto es un atraso, es que claro, dice, ahora hace 40 años los quitamos y ya los van a volver a poner. Claro, la gente puede tener mucha diversidad de opiniones. Esto es un país democrático, hay libertad de expresión, cada uno opina lo que quiera conveniente. Yo sí que es cierto que a algunos ya le he contestado que, a ver, tú realmente el panorama no lo entiendes. Porque si tú has viajado al extranjero en Europa, casi la mayoría de ciudades tienen tranvías. Y te voy a decir un país que no tiene tranvías y es raro, Dinamarca. Porque los tenía, en Copenhague lo sabía, y los quitaron. Pero sus vecinos, Noruega, Suecia y Finlandia, no los han quitado. Estonia tenía, de la época soviética, los Tatra, esos CKD T4, como que subieron en Belgrado, y ahora los han modernizado y han puesto uno como al aeropuerto. Por ejemplo, Letonia, el T4 lo mismo, modernizó los tranvías. Lituania no tenía tranvías, tenía trolebuses y sigue teniendo los trolebuses. Pero claro, ¿qué más países no tienen tranvías? ¿Se os ocurre alguno? Europeo. Aparte de España, que lo está poniendo, de Francia lo está poniendo, Inglaterra, que pusieron uno muy parecido como nuestro tram, que es que va desde de Londres a los alrededores, como un servicio más. Y la propia Irlanda, que yo estuve el año pasado y que subí en su Luba, que es un Alstom Ciudadis. Que por cierto, tengo que decir que ese tranvía, pues realmente el que diseñó el trayecto debía estar muy colocado, porque realmente hay que ver la cantidad de curvas innecesarias que tiene eso. Y entre una curva y un puente. Entonces, claro, para llegar a la estación de Houston, que no es Houston, Texas, sino Houston, es así, es una de las dos estaciones que hay. La otra es O'Connelly, que yo hemos estado con mi compañero en las dos, para coger trenes para ir para las poblaciones. Y claro, realmente, ni las vueltas que da y por donde pasa, es decir, nadie ha protestado. Y además tiene catenaria, porque además en las avenidas aquí de Dublín, ves que el tranvía tiene catenaria, o sea, y tiene el cable y el palo. Y ahí no hay tercer carril ninguno, en absoluto. Y tiene una subida a cuesta que llegas hacia la zona de donde está la casa de la Guinness, la fábrica que se puede visitar, pagando la entrada, previamente, pues, pero puedo comprar por internet. Porque si no, no dejan entrar, tienes que tener una hora de entrada. Entonces, claro, me dices, ostras, todo eso está muy bien. O sea, la gente tiene un autobús, y en Dublín no tiene metro, y tienen los autobuses que son de dos pisos, que puedes decir, bueno, vale, podría ser que llegas. Los trenes, los DART, D-A-R-T, son como unas cercanías que cercan Dublín y alrededores, en un billete, en una corona, que te sirve. Comprando el billete de autobús, te sirve para ese y para el tranvía. O sea, puedes comprar para 3, 4 días, 5 días, 6 días, o al mes, no sé, porque ahí depende. No tiene metro, pero bueno, el transporte público en Irlanda está siendo un poco insuficiente. Se han dado cuenta que tienen que hacer un metro. Sí o sí, un metro va a haber. Entonces, en Londres, por ejemplo, tuvo tranvías de dos pisos, igual que Irlanda, que lo tuvo también Escocia. Evidentemente, todas cuando eran de parte del Imperio Británico, pues evidentemente todos tuvieron tranvía de dos pisos. El caso de Londres es peculiar, porque, claro, a nosotros, a la par, los tranvías los pudieron quitar mucho más tarde. Pero en Londres, los tranvías a partir de los años 30 los empezaron a quitar. 20, 30, porque empezaron a poner los autobuses de dos pisos, los característicos rojos genuinos, y los tranvías eran un poco absurdos. Y de hecho en Londres, los ingleses son los, vamos a decir, los creadores de un sistema importante. Para cuando un tranvía pueda molestar en una calle, pueda ser un problema a la hora del tráfico y movimiento de gente y tal, pasar el tranvía bajo tierra como si fuera un metro durante una parte de su recorrido evitaba eso. Y luego salir con una rampa, salir para afuera y seguir la línea en superficie, ¿vale? Eso lo han hecho en multitud de países. Bruselas también lo ha hecho, que yo lo he visto y he subido. Noruega también lo ha hecho en Bergen. En la República Checa también creo que han hecho uno en Praga, algún trozo de tranvía subterráneo, tranvía no metro, y aparte que tiene metro. Y en Bratislava también lo han hecho, es decir, y en Budapest también han hecho parte del tranvía bajo tierra, porque así por arriba de superficie se puede aprovechar más.
evidentemente, no hace. Es intentar hacer compatible el tranvía con todo lo que hay, porque hay más tráfico, hay más coches, hay más autobuses, hay más camiones, hay más gente, hay bicicletas, hay patinetes, hay gente andando, claro. El tranvía, pues evidentemente es un peligro. Lo que, por ejemplo, tiene Ámsterdam, con sus tranvías con vinos, es que, claro, sus calles por donde pasan, que son muchas, son peatonales, parece todas, o casi. Claro, las vías y el tranvía pasan justos. De hecho, pasa una vía. Y cada X metros, la vía se desdobla para que pueda pasar el otro. Así se ahorraron el problema del espacio, porque, claro, es una manera ingeniosa de poder quitar con el espacio. ¿Por qué? Porque de esta manera pues pudieron colocar el tranvía en las calles, porque esas calles estaban antes que el tranvía. Entonces, claro, evidentemente, no van a tener casas y ampliar calles para hacer un tranvía. No, hicieron ese sistema muy ingenioso, como otro que os voy a contar ahora. En Sofía, en Bulgaria, circulan tranvías de diferentes tamaños. A ver, lo explico. Los países del agua oriental lo que les pasa es que tras la caída de la Unión Soviética, que era el fabricante que traía los tranvías desde la República Checa, los Tatra, que están en toda la Europa Oriental, siguen circulando desde los años 60 y 70. O sea, pero ahora ya se van modernizando. O sea, Polonia fabricó los suyos, Rumanía ha fabricado los suyos, los Imperio, que se llama, y él ya está cambiando todos los tranvías del país y está dejando algunos viejos para que hagan un complemento con los nuevos. En algunas partes de Bucarest, por ejemplo, sí que es cierto que tendría que mirar las vías porque están un poco dobladas. Y eso hace un poco de vaivén. Y cualquier día puede tener una desgracia. En Rusia, en Moscú, están cambiando los tranvías también, están poniendo más modernos. Muy bien. Eso está muy bien. Pero en Sofía y en Serbia fueron países que recibieron tranvías de segunda mano. Segunda mano de Basilea, de Zurich. No de Zurich, no, de Basilea, porque son verdes. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esos tranvías a lo mejor, en las vías que están instaladas, a lo mejor no da, porque ya sabes que las vías, los tranvías, y si no sabéis, os lo comento, las vías, generalmente de tranvía, de raíl a raíl, que es la medida estándar, son los 1435 milímetros, de raíl a raíl, ¿vale? Esa es la medida estándar. Luego, a partir de ahí, ya se estrecha más, hay diferentes tamaños, ahí esa es la estándar, que es la habitual, para todos, casi la mayoría tienen eso, y en unos sitios más concretos, tiene más estrecha, también más estrecho. Por lo mismo que le pasaba a Ámsterdam, pero fueron más inteligentes. En lugar de poner un tranvía con estándar, pues a lo mejor ponen dos vías estrechas, a lo mejor ahí hubieran pasado dos tranvías. No lo sé, lo voy a decir. Lo que sí sé, por ejemplo, es que, por ejemplo, Innsbruck, que yo lo vi, estuve allí, el tranvía es más estrecho. Es un modelo, no sé qué modelo es, como el de Alicante. En Alicante, el tram ese que han puesto ahora, que va de Alicante, que pasa por Benidorm y no sé por dónde más, aprovechando el viejo tranvía, aprovechaban parte del viejo tranvía y pusieron un tranvía para llegar desde Benidorm a Alicante, por ejemplo. Y es como una especie de metro, pero es un tranvía. Corre como un metro y en las localidades hace como tranvía. Que es más o menos lo que pretenden hacer aquí ahora aquí en Cataluña con el tema del tranvía de Salou. Explico. Eso es una idea que nace intentando aprovechar las vías y las instalaciones que la Renfe dejó de una línea de tren de Rodalies que se eliminó, que va por Salou, por Cambrils, bueno, no sé por ahí, dado que el tren va por el interior. Entonces esa línea y esa estación, esas estaciones, se pensó en utilizarlas, pero claro, Adif, que es la que mantiene los trenes en España, se cargó las estaciones y desmanteló todo eso. Entonces claro, hay que empezar de cero. La idea es hacer que los trenes de alta velocidad de la estación de Campo de Tarragona, que están en la nada, como quien dice, que no están en Tarragona, tengan un servicio de tranvía para gente que puedan llegar a Tarragona. Luego pasarlo en Tarragona por una cierta parte de la ciudad y salir otra vez para ir a pueblos de alrededor, convirtiéndose en un tren y en las localidades convirtiéndose en un tranvía. De hecho, he proyectado Tarragona y he proyectado que vaya también hacia el aeropuerto de Reus, que es un aeropuerto secundario, así pequeñito para los de bajo coste. Animar un poco el turismo y esas historias, pero eso ahora va a empezar pronto. O sea, no puedo decir que eso es una obra que está ya no estudiada y no está cuantificada. Está, bueno, como os podría decir yo, está como, pues bueno, se podría decir como sí, que está en marcha. Está a punto de empezar, están haciendo los preparativos. Y de ahí puedo saltar a un tranvía que estaban pensando en hacer también por la zona de Gerona, con Gerona capital,
con Olot, me parece que es Olot, es una pequeña población de una comarca que es muy famosa por el tema de los salchichones, del embutido, básicamente, de carne y tal. Y hacer una zona de esa zona con tranvía. Porque claro, son zonas que las rodalías no llega. El autobús interurbano tiene unos horarios y no suele ser siempre muy efectivo. Y colocar un tren tranvía, en esa zona, pues bueno, podría ayudar bastante a que la gente se pueda ir de un sitio a otro y no pensar en Manuelito, llévame en coche hasta Gerona y con tren, por ejemplo. Entonces, claro, todo está muy bien, pero, claro, eso está ideal. Y luego hay uno, que es lo que quiero comentar porque es una cosa muy curiosa, que esto afectaría a España, a Andorra, que es el país de los Pirineos, y a Francia. Bien, Andorra, lo de una plataforma andorrana, lo que presenta es hacer un tranvía, ¿vale? Que está que haya Andorra la Bella, que conecta con una población de Francia y conecte varias poblaciones de la parte de lo que es de España, la parte de esos pueblecitos tipos del Pirineo, ¿vale? Básicamente. Y desde ahí puedes entrar en Andorra. Bien, el problema es que el gobierno francés y el andorrano lo vería con buenos ojos. Porque sí, se puede hacer. En Andorra la Bella se puede hacer bajo tierra. No tenemos que estar mareando con romper carreteras otra vez. Pero el gobierno español, tan simpático y para dar la nota, dice que eso no es una prioridad. Y que ellos si quieren hacer un teleférico. Un teleférico. Ya sabré de qué tamaño. Para conectar España con Andorra. Pero señores míos, ¿sabes? Lo que estamos haciendo aquí, de verdad, es que gente, los políticos son impresionantes, ¿sabes? Lo que se pretende hacer aquí es que haya gente que pueda circular con un tranvía. Perdón, acabo de matar a un mosquito. Lo que se pretende hacer es que ese tranvía acerque gente de los Pirineos a Andorra, sea a comprar, sea a esquiar, lo que sea. ¿Tan sencillo como eso? ¿Para qué sirve un tranvía? Para llevar gente, para arriba, para abajo, por un médico precio. Y entonces, bueno, ahí está la discusión. Esa plataforma incluso creo que presentó el proyecto en el Parlamento andorrano, que solo tienen que votar, en fin, tienen que ver las cosas. Y bueno, ahí también tienen su debate, cuidado, porque hace mucho tiempo que no sé nada de ellos. No sé si es que continúan o se han visto que la cosa no iba a avanzar y lo han dejado estar, no sé. Contacté con ellos bastantes veces y realmente estaban impresionados porque yo en mi grupo, creo que el grupo de los tranvías de Facebook, había puesto ya anuncios de ellos y curiosidades y todo lo de planificación, incluso hasta la línea de cómo iba a ir, para que pudieran hacer cosas. Pero bueno, visto está que esto no entra al plan. Y esos son grandes proyectos, pero bueno, lo que tengo que decir ahora es otra cosa grave. La Coruña. La Coruña, que es una ciudad gallega, costera, todo el mundo ha ido. Yo tengo familia en Santiago de Compostela, no en La Coruña, pero bueno. Yo fui con toda la ilusión pensando que vería un tranvía en el paseo marítimo. Pues son tranvías antiguos en el paseo marítimo, las vías y esas cosas, unas cosas rojas, que circula por todo el paseo marítimo, que pasa cerca de la Torre de Hércules, y en fin. Que yo ese paseo marítimo lo tuve que hacer andando porque esos señores, cuando yo llegué, las vías están, las fotografías que tengo yo, las vías están, pero no hay indicación área, y los tranvías están en unas cocheras a mitad de camino. Compraron unos tranvías a Portugal, de esos antiguos, y los pintaron de azul y a blanco. Todo muy bonito, hasta que llegó la administración del PP en el Ayuntamiento de La Coruña. ¿Y qué pasó? Ah, amigo, pues que eso ahí no puede estar. ¿Verdad? Y entonces, claro, tuvieron que modificar, arrancar todas las vías y poner ahí, supongo yo, un carril bicicleta, no sé. Pero cuando venga una militante socialista, que vayan sabiendo de que eso va a volver a cambiar. Porque el socialista, como venga ahí, lo primero que va a hacer va a decir, señores, esto no puede ser. Eso no puede ser. Eso no tenía que haber salido nunca de ahí. Y lo volveré a poner. Pero bueno, llegado ese caso, ya estará por ver quién mete la baza. De momento, los han sacado. Y eso es grave. Porque es una cosa que a la moda ha estado de que todas las ciudades españolas estaban poniendo tranvías. Sevilla, Zaragoza, Madrid por las afueras, evidentemente, es el metro ligero del oeste, que son con Armstrong y Toys, por cierto. También estaba Valencia, nosotros Barcelona, Vitoria,
Bilbao, y claro, muchas ciudades más están poniendo tranvías, o se están planteando. Porque en España quitan todos los tranvías, todas las líneas. O sea, no sobrevivió ninguna más que la nuestra, del tranvía Bilbao, que sobrevivió por temas turísticos. Pero, en general, no. Y a diferencia de nuestro vecino Portugal, que sí que evidentemente ellos sí que mantuvieron tranvías. Por ejemplo, o sea, Lisboa sí que mantuvieron tranvías, los que están por las partes altas, que van a la parte alta, los clásicos, para entendernos que vale 3 euros el trayecto. Bueno, lo llevan haciendo desde hace más de 104 años, con sus mejoras de seguridad, por supuesto, con todo lo demás, salvo el incidente del elevador de Gloria, que evidentemente se rompió el cable y se fueron para abajo todos. Y ahí se murió mucha gente, porque claro, y yo sabía que eso era el cable, porque eso es el único fallo que yo veía ahí, porque eso es como un funicular que tiene sujetado el cable por debajo. Luego está el otro elevador que lo tienen paralizado y está en revisión, que es más largo, que si yo también subí en ese, y ese es más jodido, con perdón, porque eso tiene nada más una subida y una bajada que pasa por debajo de una casa, antes de llegar al final. Y los cables están enganchados en la pared de las casas. Y aquello va bailando cuando va bajando, y aquello va tirando. Eso digo eso. Bien. Y por cierto, ya que hablas de poner tranvías, pues evidentemente tenemos que mencionar, claro está, es Valencia, que fue la primera que recuperó el tranvía en toda España, en el 91. Fue una decisión, y además un ayuntamiento del PP. O sea, eso depende del político, no depende de la partido ni de la ideología. Entonces, claro, sorprendente, chocante, sí, porque claro, de repente o se dieron cuenta que los autobuses que hay allí o no llegaban, o no sé, o pensaban, bueno, vamos a poner una opción, como un plan rollo metro, y luego pusieron un metro, que no funciona nunca, porque ese metro, cuando estuve yo ahí, no funcionó, o sea, estábamos en el tren y estaba variado y eso no avanzaba, o sea, faltó saquero. Y bueno, ellos fueron los primeros en poner un tranvía y están ahora en un proceso de ampliación. Ellos sí que han hecho por la ciudad. Esos son los únicos, aparte de Zaragoza y Sevilla, que sí han hecho tranvía por la ciudad, con paradas, como Bilbao y como Vitoria. Pero nosotros no. Nosotros las paradas que tenemos es en la diagonal, básicamente. Y lo otro ya se mueve por San del Besos, Badalona, por el Fórum, y por otro lado se mueve por Sant Just, por Cornellá. Son poblaciones, digamos, que cercanas a Barcelona, pero no son Barcelona, son otros ayuntamientos. Pero ahora imaginaos si nosotros ponemos un tram, por ejemplo, que fuera circulando por medio de Barcelona, o sea, pues tenemos una línea por la Gran Vía, por ejemplo. Imaginaos, ya esto es como muy alostádico. La Gran Vía que fuera de punta a punta, por ejemplo, y conectarse con nosotros dos, por otro lado. O sea, es que sería, hombre, para mí ideal, pero entonces, claro, teniendo en cuenta que los tranvías de Barcelona por dónde iban, porque algunos he visto yo que iban, y en la diagonal iban, y subían por Gran de Gracia, por la diagonal, por la plaza esa de 5 euros que digo yo del lápiz, que va a ser hasta la primera fase, se supone, del tranvía nuevo, pues claro, dices, teniendo en cuenta cuando sube todo esto, y de repente ves que sube, y dices, madre mía. Claro, en otros tiempos, el tráfico no es como el de ahora. El tráfico aquí en Barcelona empezó a aumentar a partir de los años 60, 70, que empezó a sacar, claro, coches utilitarios que todo el mundo se podía pagar, con plazos. Exacto. El típico 600, el típico 1500, el típico Simca, todos esos coches. Claro, eso, claro, evidentemente, que era un problema con el tranvía, porque el tranvía tiene su horario, sus vías y, claro, accidentes, podría haber algunos, bueno, no sé, no os puedo decir porque no he visto, no he puesto a investigar sobre detalles de la época de los años 60, 70 o 50. Bueno, sí creo que una fotografía de los años 50 en la que hubo un tranvía con vagón que chocó con otro, creo que en la zona de Plaza Cataluña abajo, por la parte de abajo, abajo de Fontanella creo que es. Porque había un tranvía que circulaba con vagón. Un tranvía con vagón quiere decir que es un tranvía unidireccional de una sola cabina, con un vagón detrás. Esa es una idea que tienen algunos tranvías, ¿no? Ya esto de las cabinas os explicaré mañana, si os apetece, para que entendáis un poco, para que no se alargue mucho el vídeo. Y eso, pues, implicaba, pues, claro, que, bueno, pues ese se ve que debió de frenar mal y se comió el que estaba parado. Creo un cisma porque evidentemente, o sea, quedan hechos como un acordeón y la gente que queda aplastada ahí no os lo cuento.
pues no dormiríais. Y bueno, y eso es en principio lo que tenemos con los tranvías. Hay un montón de historias. Estos vídeos me van a servir para explicaros a vosotros cosas, historias y cosas que sucedieron, cosas que no hay. Comparaciones como he hecho de antiguos y modernos y bueno, y ahí cada uno que opine lo que quiera opinar. Yo por mi parte, bueno, este segundo vídeo y creo que voy mejorando con las cosas. Vocalizar también es una cosa que tengo yo muy mal. Vocalizar quiere decir que yo hago un vídeo que vosotros me entendáis muy bien en algunas partes, pero lo intentaremos, ¿eh? O sea, no penséis que eso va a acabar con otros vídeos. Bueno, esto lo subiremos al blog, siempre lo subiremos, perdón, al blog, sí. Y a YouTube, porque la gente pueda seguirnos. Bueno, entonces ahora os dejo porque, entre otras cosas, estoy cansado y bueno, y mañana pues explicar un par de cosas más que tengo yo un tranvía ahí que nos va a servir de apoyo. Bueno, que tengáis una buena noche y mañana continuamos con otro vídeo más. Hasta pronto.